¿Cuál es la extensión de ese texto que yo voy a elaborar? Lo primero que les queremos compartir es que esos textos no son tan extensos como pudiéramos pensarlos. Les voy a compartir, perdón, un pequeño ejemplo. Les voy a proyectar un ejemplo de un texto para que tengamos el referente. Este texto que yo tengo aquí es un texto de cualquier documento. Es un texto que tiene 718 caracteres. Si yo quisiera irme por la respuesta mínima, que me piden que son 700, yo lo que tendría que escribir es un texto de 2 párrafos. Si se fijan, no es tanta la cantidad de texto, es un texto muy breve, que puede ser, para no angustiarnos por la cantidad de lo que tenemos que escribir, puede ser una ventaja o relajarme un poco, decir es poco lo que tengo que escribir. Solamente aquí tendría que ser, si es poco, si me voy a construir un texto o logro construir un texto de 2 párrafos de 700 caracteres, tendría que tener cuidado que este párrafo sea, en esas palabras, sea conciso y sea realmente de la respuesta que piden. Y no lo vaya a estar llenando de muletillas o de ideas muy repetitivas, pero en cantidad, esto es lo mínimo que me piden para poder estar participando en la valoración. Me piden un máximo de 2000 caracteres. Este es un ejemplo de un texto de 2000 caracteres que si se fijan, pues por la cantidad prácticamente dobla el número de párrafos. Aquí tenemos 3 y son 5 párrafos dependiendo de la extensión. Es cualquier texto, un texto educativo, pero la intención de mostrárselos es para que nos vayamos haciendo un referente en cuanto a cantidad y nos relajemos un poquito. Este texto de 2000 caracteres es aproximadamente casi una cuartilla. ¿Qué tendríamos que cuidar? No me van a medir o no me van a valorar en el tamaño del texto. No quiere decir que si yo hago un texto de 700 caracteres voy a tener menos puntos que si lo hago uno de 2000. Aquí, si construyo un texto de 700 caracteres, lo importante es que vaya la información que me están solicitando. Es decir, si puedo construir un texto de 700 o alguien construye uno de 2000, pero la calidad se va a valorar en relación a la calidad o la argumentación de la respuesta y no a la cantidad. Nos dejan este rango por los estilos de escritura, por la información que pudiéramos manejar cada uno de nosotros, pero lo importante en el texto es cómo vaya estructurado, que realmente responda a lo que me preguntan y que sea argumentado. Y me dan esta margen de caracteres como un rango que quien evalúa o con donde lo van a evaluar no me extienda y no haga textos tan grandes y no lo conteste como una respuesta muy corta de sí o no o 3 renglones. Pero aquí lo importante, más que angustiarme por la cantidad de caracteres, es atender y involucrarme y aprender a dar una respuesta concreta y argumentada. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Qué tenemos que hacer para empezar? Para empezar tendríamos que iniciar por dar respuesta a estas 3 preguntas. Primero, es nuevamente un ejercicio de discriminación como lo hemos estado haciendo con el maestro Ricardo. Primero tengo que investigar qué quieren que responda. Después de esto, de lo que quieran que responda, tengo que investigar o que responder qué sé de lo que quiero que responda, que lo que quieren que responda. Cuando digo quieren, me estoy refiriendo a la cuestión hablamos de USICAM o de la autoridad educativa o de Secretaría de Educación. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué quiere que yo le responda? ¿Qué le interesa que yo le muestre en estas preguntas? Y la tercera pregunta que me tendría que hacer es qué puedo consultar o qué documentos debo consultar para dar esta respuesta. Permítame tantito. ¿Sí se está viendo la presentación, chicas? Sí. Okay. Sí se ve. Porque yo no veía, yo dije, a lo mejor ya me salí o algo así.
Bueno, como les decía el maestro Ricardo, déjenme ver aquí porque esta ya se me movió un poco. Ok, como decía el maestro Ricardo, aquí en estas mañanas lo que pretendemos es que logremos identificar o que logremos construir o que aprendamos a construir estas respuestas o estas preguntas construidas, ¿sí? Voy a retomar un poco lo que ya han visto con el maestro Ricardo. Bueno, quien ha estado, él tuvimos una sesión con él un viernes y nos dio o nos mostró los elementos que debemos considerar para construir nuestra respuesta. Ya nos hablaba de que debemos de tener una premisa, una argumentación y una conclusión. Y también nos dio una tarea, en la vez que compartimos con él, nos dio la tarea de investigar o de buscar cuáles son los elementos de un ensayo. Bueno, los elementos de un ensayo son la introducción, un desarrollo y una conclusión. Si se fijan, son los elementos que nos decía el maestro Ricardo y tal vez nada más con otras preguntas, pero van hacia lo mismo. ¿Por qué lo que quise poner aquí? Para poder tener o anclar y tener esa información de la manera que más se me facilite. Es decir, que mi respuesta la debo de construir empezando con una introducción o premisa, que es este preámbulo a lo que voy a atender o a lo que a lo que voy a responder, un desarrollo o la argumentación, y voy a tener que cerrar con una conclusión. Entonces, estos son los 3 puntos que debo de estar teniendo claros al momento de construir mi pregunta, perdón, mi respuesta. Otro elemento que quise retomar fue uno que estuvimos trabajando con el maestro Ricardo también, es que tengamos muy claro la diferencia en cada una de las acciones que podemos ver plasmada en nuestro texto y queremos ver y tendremos que identificar hacia cuál queremos llegar. Cuando nosotros escribimos o damos una respuesta por escrito, nos movemos entre estos 3 puntos, que es narrar, describir y argumentar. El argumento generalmente pocos lo hacemos. Lo más frecuente es que cuando hacemos un texto, generalmente narramos o describimos. Y aquí les puse las definiciones para irnos ubicando y para ir identificando hacia dónde tenemos que llevar los textos que vamos a desarrollar. Narrar es solamente escribir un relato de hechos, pueden ser reales o imaginarios, que le suceden a un personaje o que suceden en una situación, y solamente estamos contando lo que nos sucedió, lo que hemos soñado, lo que hicimos. Y aquí narrar sería como que nada más vamos contando, si hablamos de la práctica, si me preguntan cuál es el desarrollo del niño o cómo veo el desarrollo del niño en el aula, y yo ahí nada más cuento, los niños de mi grupo son inquietos, son participativos, son alegres, les gusta compartir y les gusta participar, un ejemplo. Pero nada más estoy narrando y me muestro ajena o separada de la actividad, de la pregunta que me están haciendo. El describir es un discurso que puede ser escrito y detalla y explica las características de un lugar, de una persona o de una situación. Describir ya es un poquito más detallado que el narrar. En el narrar nada más estoy haciendo como los cuentos narrativos, ¿sí? Y el describir ya voy dando elementos o características más puntuales. Por ejemplo, en lo que les decía del desarrollo de mis niños, ya puedo decir que mis niños son niños de entre 4 y 5 años de edad, les gusta mucho jugar dentro y fuera del aula, son expresivos. Bueno, hago una descripción más puntual y más amplia que una narración. Pero a nosotros nos interesa que nuestras preguntas estén en el nivel de argumentación. Y aquí les comparto lo que es la argumentación según una definición de diccionario, y nos dice que la argumentación es la exposición o discurso en forma oral escrita mediante la cual exponemos los motivos y las premisas que sostienen nuestro punto de vista o nuestra tesis. Es la exposición de nuestras ideas mediante un razonamiento. Aquí, a diferencia de que narrar y describir, aquí yo ya plasmo o registro una tesis o las ideas que yo tengo y las argumento en base a lo que estoy viendo, a mis propias
a las teorías que yo me tengo que he construido respecto a lo que estoy observando y a la información que yo cuento en relación al tema o a la situación que me pregunte. Si se fijan, las vamos llevando poco a poco y narrar es como lo más simple, que es a donde no nos debemos de quedar, debemos de irnos desde narrar hasta al argumentar, porque ahí es donde tengo los elementos para un buen puntaje y no va a importar que haga un texto de 700 caracteres o de 2000 si tengo una muy buena respuesta construida con un argumento que atienda lo que me están preguntando. Entonces, aquí más que preocuparnos por la cantidad de texto, por mucho o poco, sí por el mínimo, porque nos podría no invalidar o invalidar la respuesta si no tiene el mínimo, que la plataforma nos lo va a ir marcando para que no se estresen, y sí por el máximo, porque la misma plataforma nos va a poner un tope. Sí, pero no tanto, nada más cuidar la cantidad para que la plataforma nos permita tener nuestra respuesta, pero más que por la cantidad para responder, me debo de preocupar por la argumentación. Maestros, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna aportación? Les decía, este espacio va a ser tipo taller, vamos a estar compartiendo y lo importante también es que ustedes hablen y para escucharlos y para estar al pendiente y para escucharse y aclarar sus dudas. Hasta aquí, maestras. ¿Una duda o una aportación? Porque vamos a iniciar, ok. Vamos a iniciar. Es hora de construir para empezar a escribir. ¿Qué dinámica vamos a tener? Vamos a empezar a identificar, yo les decía ahorita las preguntas que tenemos que hacerles como detonadores o como guías para empezar a escribir. Primero, identificar de la pregunta que me planteen qué quiere que responda y luego qué quiere, qué sé y dónde tengo que investigar. Vamos a iniciar, acabar de despertarse por ahí y vamos a iniciar con esta parte del trabajo. Les voy a poner esta pregunta. Vamos a identificar primero lo que ven aquí. ¿Qué quieren que responda? Y para eso, identifiquen y aquí vamos a tener que participar todos. Ahora sí ya nos vamos a escuchar nosotros muy poquitos. Yo voy a ir escribiendo las preguntas que ustedes me den en relación a esta pregunta, las ideas que ustedes me den en relación a esta pregunta. Fíjense bien, la pregunta dice, ¿puedo encontrarme una pregunta en este sentido? Explique el enfoque de una asignatura o campo de formación y el tipo de intervención docente que lo atiende. ¿De qué niveles estamos ahorita, maestros? ¿Primaria, preescolar, secundaria? Preescolar. Primaria, preescolar. Ok, Primaria. ¿qué les parece si tomamos para una asignatura que sería español y un campo de formación que sería lenguaje y comunicación para tener un tema en común? ¿Sí? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué quieren que responda? ¿Qué quieren que responda? Y recuerden que en esta, ¿qué quieren que responda? Es que quieren que les demuestre que sé. Vamos a identificar en la pregunta. Explica el enfoque de una asignatura. En este caso nos vamos a poner la asignatura de español o el campo de formación, lenguaje y pensamiento matemático y el tipo de intervención docente que lo atiende. ¿Qué quieren que les responda? ¿Qué quieren que les demuestre que sé? Ahora sí les toca hablar. ¿Qué ideas les vienen a la mente, maestro? Las que sean. No va a ser aquí, no es el examen. No creo que voy a estar que si es correcto o no. ¿Qué ideas, al ver esta pregunta, qué quieren que responda? El fin de la asignatura. ¿Perdón? El fin de la asignatura. El fin de la asignatura. ¿Cuál es? ¿Cuál es el fin o el enfoque del lenguaje y comunicación o de español? Un enfoque comunicativo, maestra. Enfoque comunicativo. Participativo en situaciones comunicativas, oralidad, lectura y escritura. Participativo. Bueno, ese se me va el dedazo ahí, me disculpan, ¿eh? Participativo. A través de interacciones sociales.
Interacciones sociales, participativo. Alguien me dijo ahorita de participativo, me habían dicho otra palabra. Involucra prácticas sociales. Involucra. Ujú. Muy bien, ¿qué más? Aquí estamos hablando, esto que me dijeron son características del enfoque de español o del lenguaje y de comunicación. Me dicen que el enfoque, desde ahí estoy viendo que es el fin de la asignatura, es un enfoque comunicativo, participativo, habla de interacción social, involucra prácticas sociales del lenguaje. Ofrece oportunidades para que todos los niños desarrollen sus potencialidades de aprendizaje. Ofrece oportunidades. Oportunidades para que todos los niños desarrollen sus potencialidades de aprendizaje. ¿A qué se refiere esta parte de donde dice ofrece oportunidades para que todos los niños desarrollen sus potencialidades de aprendizaje? Vean la pregunta. Se refiere al tipo de intervención. Al tipo de intervención. Si se fijan aquí ya estamos recuperando información de las dos partes de la pregunta. La primera es, explica el enfoque y con esto que tenemos ahí ya damos como un poco de, demostramos un poquito lo que sabemos del enfoque, pero acá me dicen de la intervención, ahí se ofrece oportunidades para que todos los niños desarrollen sus potencialidades de aprendizaje. A ver, ¿a otras ideas, maestras? En relación al enfoque, ¿qué más podemos decir? Que el Se puede lenguaje hablar. que el lenguaje es la herramienta fundamental que conduce al aprendizaje. También se puede hablar, maestra, de cómo, o el proceso, pues, para que el niño adquiera el lenguaje escrito o la lectura en la primaria o en preescolar, ¿cuál es el inicio? Pues, ¿no? Ok, a ver, ¿cómo estructura la idea, maestra? Así como lo estás diciendo, pero vuelvan a decir para irle estructurando. Pues que hay que tomar en cuenta todo el espacio, o cómo le diré, cómo integrar ahí lo que es el ambiente de aprendizaje, pues. El contexto. Tomar en cuenta los saberes previos, maestro. Por ejemplo, ¿verdad? Ok, ¿alguna más, otra idea, maestras? Todas las ideas que se les vengan a la mente en relación a esta pregunta. Todas son válidas. El lenguaje oral y escrito por medio de prácticas sociales. Muy bien. ¿Algo más del enfoque? Otro tipo de intervención podría ser la descripción de el expresar sentimientos y gustos. Mire, denme oportunidad, dejen abro un documento Word para pasarme a escribir en un Word porque sí es importante que escribamos todas las ideas que nos van saliendo por aquí. Permítame tantito. Déjenme llevo esto para acá. Y ahorita les comparto el Word. Vayan pensando qué otras ideas qué más podemos recuperar. Si Aquí tuviera, dice, maestra, aquí en el plan y programa dice que existe
para la enseñanza, pues, en este caso de las, o poner en práctica la práctica social del lenguaje, dice que actividades puntuales, actividades Ok. recurrentes, proyectos didácticos y secuencias didácticas específicas. Muy bien, maestra, ahorita me dictas eso, por favor, deja nada más, ya estoy acomodándome acá en la hoja para poder seguir, porque en las diapositivas ya se me estaba quedando muy poco espacio. Y ahorita ya se los comparto para ir viendo esto. Ok. Y la maestra ya se fue a la otra parte de la otra pregunta. Si se fijan, yo les había puesto ahorita 3 preguntas. ¿Qué sé? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué quieren que conteste? ¿Qué sé? Y venía otra, ¿dónde tengo que buscar información? Y la maestra ya nos dijo ahorita, ya nos está diciendo ahorita que en el plan y programa de estudios viene déjenme ver si es compartir. No, También dice, maestra, que el enfoque de la enseñanza del español se sustenta en la psicología, en la psicolingüística y la psicología constructivista. Ok. ¿Ya están viendo el texto, maestras? Sí, sí, maestra. Ok, 3 sentimientos. Maestra, ¿me dictas lo que tenías ahorita de donde hablaba de otra forma de intervención? Sí, dice que hay diferentes modalidades de trabajo. Ajá. Que son, menciona aquí actividades puntuales. Actividades puntuales. Actividades recurrentes. Proyectos. ¿Sí? Y secuencias didácticas específicas. Sí, sí. Y luego alguien más me decía por ahí algo ahorita, pero ya no lo alcancé a escuchar. Bueno, también menciona aquí, maestra, que en qué está sustentado, pues, el enfoque Ok. de la ¿En qué está sustentado, maestra? Dice que está sustentado en las aportaciones de la psicolingüística. Déjenme quito el tamaño para que podamos ver todos. Ay. Ahorita lo acomodamos ahí. Sustentado en las aportaciones de la psicolingüística. Ajá. Y la psicología constructivista. Ok, entonces ya tenemos de esta serie de ideas que, bueno, ya ahorita ya nos fuimos a un segundo momento. Lo primero era recuperar y escribir ideas de lo que sé. Si se fijan todas las primeras aportaciones, y aparte les digo, era la primera pregunta y aparte a las 5 de la mañana, va uno apenas despertando, pues son todas mis ideas previas, lo que yo sé de lo que me están preguntando. Déjenme, le pongo el tamaño más justo para tenerlo, quiero que lo veamos lo más posible juntito para hacer lo siguiente. Ok. Aquí están algunas de las ideas que estuvimos mencionando. Y lo que hicimos primero fue identificar de la pregunta, acuérdense, ¿qué me están preguntando o qué quieren que responda? Me están hablando del enfoque, que ya lo tenemos aquí, y me hablaron de la intervención docente. Esta intervención docente me dicen que qué tengo que hacer yo para que responda el enfoque a la intervención docente. Entonces, ¿qué hicimos? Esta lluvia de ideas nos permite identificar la información que yo tengo. Hasta esta parte de aquí para arriba, fue lo que yo estuve recuperando de lo que yo sé.
y luego me fui esto es lo que yo sé, ya identifiqué que era el enfoque, era la intervención docente, atendiendo al enfoque de la asignatura o del campo de formación. Esto es lo que sé y ahora me dicen dónde puedo consultar y aquí la maestra nos apoyó inmediatamente y nos dijo plan y programa de estudio y ya me dio esta información. Ahorita tenemos la gran ventaja de que tenemos el plan y el programa de estudios a la mano. Cuando estemos en el examen no lo tenemos, pero no es como angustiante. No nos piden que hagamos una cita del programa, ni que pongamos según Piaget, según Vygotsky, según quien sea, no me piden autores, me piden una opinión y un texto construido de manera personal. Solamente que sí refleje que yo tengo conocimiento de lo que estoy haciendo. ¿Qué es importante ahorita o cómo va a ser el proceso de estudio para esta etapa? Lo que estaremos trabajando nosotros sería estar resolviendo preguntas y sí en el espacio que tengamos, buscar qué documentos me pueden auxiliar, sobre todo de la bibliografía propuesta, para que al momento del examen yo tenga ideas ya teóricas, ya las tenga asimiladas y pueda darle un sustento o un argumento a mis preguntas, a mis respuestas, perdón. Con estas ideas que tenemos aquí, tenemos que construir nuestro texto. Nos piden el enfoque y nos piden la participación y la interacción social. Vamos a iniciar a construir, estas son mis ideas. Aquí lo estamos haciendo. Otra cuestión que tengo que aprender a hacer es hacerlo con menor tiempo, porque en el examen voy a tener el factor tiempo que va a estar el relojito ahí como presionándome. Entonces, estos días vamos a estar practicando a construir respuestas para hacerlos cada vez de manera más ágil. Sí, entonces vamos a empezar a construir nuestro texto, teniendo como referente estas que son mis ideas, mis enunciados o mis oraciones que le van a dar sentido a mi texto. Y vamos a ir construyéndolo y podríamos empezar. Yo voy a ir tomando, me voy a poner aquí abajito, pero voy a ir tomando las ideas. Y me dicen que lo voy a explicar con mis palabras, ¿verdad? Respuesta construida. Voy a poner el enfoque. Voy a dejarlo en la asignatura. El enfoque de la asignatura de español, por aquí vi algo que dice el fin de la asignatura. Yo voy a ver de qué manera puedo utilizar todos los enunciados que ustedes mencionaron para construirlo. El enfoque de la asignatura de español. Déjenme acomodo. Es quien marca o quien determina. Es quien determina. Déjenme veo por acá vayan checando porque esto lo estoy haciendo yo ahorita, pero les va a tocar hacerlo. Y en el examen también. Es quien determina, bueno, pero como ya dice que viene el fin, es quien establece el fin de la asignatura y lo que se debe desarrollar en mis alumnos. Y aquí le podría yo le voy a cambiar la importancia. El enfoque de la asignatura de español. Radica en que es quien establece el fin de la asignatura y lo que se deben desarrollar en mis alumnos. Déjenme regreso y veo otras ideas acá. Me las voy a traer. Para no estar moviendo todo, me lo voy a traer para acá.
Déjenme lo traigo y luego ya lo pongo aquí para no estar moviendo tanto y no estar como en el sub y baja. Bueno, ok. La importancia del enfoque de la asignatura de español radica es es quien establece el fin de la asignatura y lo que se debe desarrollar en mis alumnos. Debe ser comunicativo, maestra. Este es Ujú. comunicativo, funcional, lo cual significa, y alguien me dijo acá arriba que tenía que ser, Ahí podemos meter también eso donde dice ofrece oportunidades para que todos los niños desarrollen sus potencialidades de aprendizaje. ajá, es comunicativo funcional, y esto significa que debe atender las prácticas sociales. Y luego lo que dijiste tu maestra, ¿me lo dices? ¿Cuál fue? Puede Para ser en un ofrecer. espacio en donde se ofrezca. Sería para ofrecer. Ahorita lo leemos, ¿eh? Para Donde se ofrecer ofrezcan oportunidades para que todos los niños desarrollen sus potencialidades de aprendizaje. potencialidades de aprendizaje. Y algo decían del lenguaje oral y escrito. De aprendizaje en la expresión oral y escrita. Muy bien, vámonos con la intervención. Ahí, maestra, ¿Sí? ahí donde dice sus potenciales, ofrece oportunidades para que todos los niños desarrollen sus potencialidades en la expresión oral y escrita que les permita ordenar, estructurar y, Ok. y sistematizar el pensamiento. Ordenar y sistematizar. Ordenar, estructurar y sistematizar su pensamiento. Ok. Luego ya desde mi intervención y para atender planteamientos del enfoque, entonces aquí debo Ahí ya podemos meter, por ejemplo, maestra, que se puede partir de los aprendizajes previos. de los, se me fue la palabra, saberes previos. Ujú. Previos para determinar, por aquí venían las diferentes o las actividades, modalidades, las diferentes modalidades de trabajo. de trabajo que me permitan potenciar el desarrollo del lenguaje oral y escrito de mis alumnos. Estas deben ser actividades recurrentes proyectos Ahí faltaría la primera. Actividades puntuales y luego actividades recurrentes. Ok, déjenme lo subo, es que este ya no me dejó subir. ¿Dónde está? Entonces, trabajo oral. Recurrente. ¿Actividades qué, maestra, me decías? Esa actividad es la primera. A ver, actividades puntuales, me parece. Actividades puntuales. Sí, puntuales. Recurrentes. Recurrentes. Faltan las actividades permanentes, ¿no? Proyectos, que son esas, las permanentes son las recurrentes. Los recurrentes. Proyectos y Recurrentes, secuencias didácticas. secuencias didácticas. Este es un pequeño texto que elaboramos con esas ideas. Claro que ahorita lo podemos leer,
Porque acá atrás tenemos otra. Ahí le podemos poner, continuar en actividades puntuales recurrentes, promoviendo o por medio de la interacción social, porque se supone que los alumnos Sí. construyen a través de la interacción social que tienen entre ellos, asociándolo a lo que uno Entonces aquí está también sería, es importante también. Es hablar del enfoque que ya habíamos puesto ahí arriba, maestra, que donde Sí. dice, está sustentado en la psicolingüística, sí, en la psicolingüística y la psicología constructivista. Ah, sí, pero esto no lo incluimos ahorita en la pregunta, pero ahorita lo vamos acomodando. Aquí es el primer ejercicio que hacemos. Entonces, es importante también generar ambientes de aprendizaje que den la oportunidad de interactuar y que le den la oportunidad al alumno de interactuar y participar de manera interactuar de manera segura al expresar, comunicarse en Vamos a leerlo. Eso es lo que pudimos construir. ¿Quién lo puede? ¿Quién lo lee, chicas? Y vamos escuchando y vamos leyendo porque ahorita nos pueden surgir más ideas para ir estructurando mejor este texto. Recuerden, recordamos la pregunta que nos hicieron ahorita, que tenemos al principio es explicar el enfoque de una asignatura de lenguaje español y el tipo de intervención que debo de tener para favorecer este enfoque. Entonces, ¿quién lee la respuesta que construimos? Ahí está. La importancia del enfoque de la asignatura de español radica en que es quien establece el fin de la asignatura y lo que se debe desarrollar en mis alumnos. Este es comunicativo funcional, lo cual significa que debe atender las prácticas sociales para ofrecer oportunidades para que todos los niños desarrollen sus potencialidades de aprendizaje en la expresión oral y escrita, que les permita ordenar, estructurar y sistematizar su pensamiento. Desde mi intervención docente para atender los planteamientos del enfoque, debo partir de los saberes previos para determinar las modalidades de trabajo que me permitan potenciar el desarrollo del lenguaje oral y escrito de mis alumnos. Estas deben ser actividades puntuales, recurrentes, proyectos y secuencias didácticas. Es importante también generar ambientes de aprendizaje que den la oportunidad al alumno de interactuar de manera segura en el contexto social en el que se desenvuelve. ¿Cómo les parece ese texto que acabamos de construir? Está bien, maestra. Suena Vamos bien. a ver cuántos caracteres tenemos. Yo le pongo aquí, déjenme ver porque le pongo revisar. Le voy a poner contar palabras. Y Oiga, maestra, una pregunta. Sí. ¿Cuentan los espacios? Aquí lo vamos a ver. No leí de ningún lado. Maestro Ricardo, ¿no sabes tú si nos cuentan espacios o no? Es decir, cuentan como si fuera un carácter, un espacio. Todo cuenta. Ok, entonces caracteres con espacios. Tenemos un texto de 936 caracteres y sin espacio 790. Entonces, si yo estuviera en el examen y tengo esa pregunta, ya tengo este texto, con este estaría cumpliendo los requisitos de cantidad mínima, porque sí lo cumplo, y de la máxima porque no me paso. Es un texto, como les digo, aquí dice contar, tiene 790 caracteres sin espacios.
¿sí? Entonces, con espacios tampoco no me afecta porque son 936, no paso el máximo. Diga, Aquí, maestra, disculpe, por ejemplo, ahí en el examen, vendrá en el campo en donde vamos a escribir la respuesta si nos faltan o nos sobran. sí, ¿Sí viene? sí venía porque, bueno, por experiencia que les decía en proyecto de enseñanza, que es el maestro Ricardo, también teníamos un mínimo y un máximo. Y ahí al ponerlo como, aunque no lo escribiese ahí, si te faltaban, no te dejaba avanzar, o te decía que te faltaban, y si sobraban, te decía, sobran, eliminar tantos caracteres, y sí va a venir. Entonces, para que ustedes, en la plataforma va a aparecer algo que te diga, si tú ya terminaste, va a decir, a lo mejor no sé qué leyenda venga, pero va a decir que te faltan 20 caracteres, por ejemplo, y ya construyes. Y En si la parte de te abajo pasas, viene. ¿mande? En la parte de abajo de Sí. donde van ustedes a empezar a escribir, cuando empiezan a escribir, automáticamente se empiezan a contar. Se empiezan a contar y ya cuando llega a los 700, se activa el botoncito para que le den siguiente. Como dice la maestra Lupita, ya cuando ustedes se pasan de la cantidad que debe de ser, se vuelve a bloquear el botón de avanzar. ¿Sí? Pero abajo va contando todo lo que ustedes van escribiendo, los caracteres. Ajá. Gracias. Una pregunta, Sí. maestra Lupita. Es un Word como tal, ¿no? Por ejemplo, yo sí puedo aplicar esta técnica de poner primero mis enunciados, mis ideas principales y después irlas armando, borrar, quitar y hacer. O sea, sí se puede realizar así como lo estamos haciendo Sí. y al final empezar a borrar lo que no ocupé, lo que se ocupé. Exacto, sí lo podemos hacer. Aquí nada más recuerden que tenemos dos factores a considerar. Primero, los caracteres que en esto, pues yo no me voy a ocupar tanto porque ya la plataforma va a estar atendiéndome ahí, ya me va a estar diciendo me faltan, y ahí cuando yo diga ya terminé, ahí me va a decir me faltan, o si dice aceptado quiere decir que estoy en el rango. Y otro va a ser el factor tiempo. Ahorita si se fijan vamos lento porque es la primera vez que lo hacemos. Pero sí pretendemos que prácticamente estos días estaremos trabajando. Precisamente por eso decía la actividad, a empezar a escribir. Tenemos que familiarizarnos con la escritura, con la construcción, o sea, con ir conectando lo que estoy pensando con lo que estoy escribiendo. Lo puedo hacer de ir construyendo, ir poniendo estas ideas, pero si soy ágil, lo puedo poner, y es un poquito recomendable que vaya poniendo, acuérdense la primera pregunta, identificar qué quieren que les conteste, qué quieren que sepa y empezar a escribir así las ideas y luego ya me las tomo como guión para construir mi texto. Probablemente no utilice todas las ideas o probablemente al ir escribiendo voy dándole forma a mi texto que las ideas que puse no van a ser ya, ni las voy a considerar y habrá ideas que voy a quitar o pongo otras que ni había puesto en mi listado, pero sí es una estrategia que vamos a estar utilizando ahorita para ir desarrollando esta habilidad. Esto es una habilidad de poder estructurar lo que estoy pensando y responderlo en el menor tiempo posible. Pero se puede hacer, la plataforma, como no nos va a permitir, o sea, no es algo que sea copiar el texto, sino que ahí lo tenemos que construir, pues nos va a dar la opción de borrar, de quitar, porque estamos escribiendo y estamos construyendo. Pero esta es una estrategia ahorita con lluvia de ideas sirviéndola y hay que movilizarla. Y es importante que al tiempo de que veamos la pregunta, cuando estemos en el examen, que empecemos a identificar inmediatamente qué me pregunta y asociarlo con lo que leímos y con lo que yo sé de la información en base a lo que hago. Solamente que recuerden que lo que yo hago siempre generalmente es en el ser, no en el deber ser. Por eso es importante que tengamos ideas en relación al documento y ubicar el documento donde pudiera haber conseguido esa información. Entonces, este sería como nuestro primer texto que nos salió así como muy bien, entre varias, pero ¿y qué es la dinámica de lo que tendremos que estar haciendo para el día del examen? Prácticamente ahí radica, este es el sentido, o sea, primero como lo que queremos es que nos quede como mucho de tranquilidad de ver que el texto no es tan grande, no es un gran texto que me vaya a llevar cuartillas y cuartillas. Solamente es un texto que yo debo de tener y mis ideas, y si les escribo, las voy para ir estructurando mi texto en común, y eso me va a ayudar a construir un texto que aunque sea con las palabras, con los caracteres mínimos, esté bien argumentado. Recuerden, lo que importa es que esté argumentado,
no la cantidad de texto, no el tamaño del texto como tal, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a una segunda pregunta. Cara, ya son las 6. Vamos Maestra, una pregunta. Sí, adelante. Entonces nos vamos a enfocar para contestar en el deber ser, no en el ser. En el deber ser, maestra. Porque aquí todo lo que, recuerden que este examen, bueno, nada más, no los exámenes de UCICAM se anclan mucho o están basados mucho en lo que son los documentos. Entonces vamos a trabajar o contestar en el debe ser, también en el de la mañana, también el de conocimientos, porque hay prácticas culturalmente en los centros escolares que se establecen como el deber ser, pero que no lo son. Por ejemplo, un ejemplo muy común de un niño, pues en preescolar no se da mucho, en primaria no sé qué tanto, pero de algún niño que si tiene recurrencias a ir o a llamarle la atención y que vaya el papá y que no va, y le citan al papá y no va, y lo vuelven a llamar papá y no va porque el niño tiene problemas de conducta, y a veces se toma la decisión de suspender al niño y dice, bueno, ya no se le va a recibir al niño hasta que venga acompañado del papá. Y eso es un actuar que tenemos establecido que en muchas escuelas se hace o en algunas y está visto como algo muy normal, o sea, algo que sí se debe de hacer, pero ese es el ser, es lo que hacemos. En el deber ser no podemos privarle al niño ningún día de clases porque estamos agrediendo primero sus derechos. Uno de sus derechos como niños es tener la educación, y este derecho de los niños anula cualquier otro derecho. Segundo, en los protocolos nos habla de que incluso lo que tenemos viendo, lo último que podemos hacer o lo que no nos corresponde es negarle al niño el servicio de atención. Segundo, el suspender a los niños, sacarlos de grupo, no son estrategias que normativamente estén avaladas. Son estrategias que están avaladas culturalmente por la escuela. Y pues los UCICAM a veces son muy listos y entonces nos ponen este tipo de ejemplos y sí nos ponen un ejemplo de suspender al niño. Tiene otro ejemplo que yo lo he vivido en varios exámenes, me lo he topado, donde habla de que en un jardín de niños están construyendo una obra y los albañiles dejaron la arena y la grava frente a la entrada en la entrada principal y la puerta está cerrada. Y ahí viene opciones a elegir. Y entre ellas viene una suspender clases, en la otra viene que los niños suban el montón de tierra y lo bajen, en la otra vienen 4, pero no me acuerdo de todas, pero es el que suban el montón de piedras, suspender clases o platicar con el comité de participación social y tomar acuerdos. Y generalmente uno lo que hace es suspender clases. Y esa es lo que haríamos, y en la lógica lo haríamos. Llegamos y vemos el montón de tierra ahí, ¿qué pensamos? No podemos entrar, suspendemos clases. Pero la respuesta correcta y lo que marcan los documentos, que es el deber ser, es establecer una reunión y tomar acuerdos con el comité de participación. Y el comité va a decidir que se suspenden clases, pero yo ya no la suspendí. Mi acción inmediata fue tener una reunión con el comité y tomar decisiones. Y para nosotros como escuela la válida es suspender clases, porque así la vemos, porque así lo hacemos. Entonces aquí hay que responder en función del deber ser. Ahí es la importancia de la lectura que hagamos de los documentos normativos. Esta lectura, les he dicho, no debe de ser memorística. Vamos a hacer una lectura que nos permita entender la dinámica de la escuela desde un deber ser. Hacer un comparativo a lo mejor en lo que yo hago, pero al momento del examen es responder en función del deber ser, de lo que me dicen los documentos. Ahí radica la importancia de estos exámenes y de la lectura de la bibliografía. ¿Alguien más, chicas? ¿Otra pregunta? Una duda, maestra. Sí. Por ejemplo, la pregunta de ahorita era la que hicimos primero, que mencionáramos el enfoque de la asignatura de español, ¿verdad? Ahí se explica el enfoque de una asignatura o campo de formación. Por ejemplo, en este caso, bueno, pues fue el de lengua materna, por decir. Pero ahí nosotros ya mencionamos de acuerdo a lo que lo sustenta, que en este caso pues es el plan de estudios, el enfoque,
lo que nos marca aquí las modalidades de trabajo, pero también yo debo de meter en esa explicación, esa argumentación, No cómo lo necesariamente- hago yo en mi grupo. Como lo haces tú, se va a demostrar que tú lo haces en base a argumentación. Miren, ahorita en el Porque, texto, por ejemplo, tú mire, pones- maestra, si le pone ahí donde hicimos la eso voy a redacción, hacer. Eso voy a hacer. o sea, me refiero a que A ver. todo eso es lo oficial o es lo que lo sustenta en los documentos según como lo marca la asignatura, ve? ¿verdad? Ya se va a ver, sí. Ok. Y ahí estoy explicando todo lo que como docente yo debo de saber o de dominar, ¿verdad? Sí. Ahí estoy poniendo que debe ser a través de prácticas sociales, que debe ser a través de esas 4 tipos de actividades, que debo de potenciar el desarrollo de todos los niños en el campo oral y en el escrito, pero va a llegar un punto en el que yo lo tenga que explicar de acuerdo a cómo yo lo hago en práctica docente con mis niños, ¿no? También. Sí, pueden que me pregunten, fíjense, estos son ejemplos de preguntas que estamos retomando. La gran desventaja es que no sabemos qué preguntas van a venir. Y probablemente una pregunta puede ser a través de un ejemplo de lo que haces en tu aula, cómo atiendes el enfoque de la asignatura. A lo mejor te van a pedir que pongas un ejemplo y ahí vas a poner una actividad. Ahí, ¿qué va a pasar? Probablemente en mi deber ser, yo hago actividades. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar de lenguaje y comunicación o de español. Ya vimos que el enfoque es comunicativo, funcional, de práctica social. Esto quiere decir que lo que el niño aprende en el aula en relación al lenguaje le tiene que funcionar en la escuela y fuera de la escuela y le tiene que servir para comunicarse en la vida diaria. Y yo lo puedo escribir así, como lo estoy platicando yo ahorita. Nada más que luego cuando lo platicamos se nos hace más fácil que escribirlo. Ese es el enfoque. El enfoque es que lo que haga yo en el aula de lenguaje, el niño le tiene que servir para su vida, dentro y fuera del aula, y le tiene que servir para comunicarse porque está dentro de una sociedad. Si en lugar de que me pongan esta pregunta, me ponen que dé un ejemplo de una actividad de lenguaje y comunicación o de español donde atienda el enfoque, ¿qué actividad podríamos poner? Mencionen una actividad de las que... Sí, maestra. Pues desde el principio, como dice ahí, y debe de iniciar desde tomar en cuenta los saberes previos del alumno, ¿verdad? Pero si fuera una actividad, porque puede venir una tarea, recuerden que el segundo momento es un espacio de una reflexión de nuestra práctica, una autorreflexión. Entonces, también tenemos que ser bien listos. Fíjense bien, a veces nuestras prácticas no atienden el deber ser. Y entonces, si yo ya sé que el enfoque de lenguaje y comunicación de español es el comunicarse de manera funcional, y me piden que pongan una actividad, ¿qué actividad podría poner? O podría ser, bueno, de sugerencia, un café literario. Ajá. O un debate, o ya una obra de teatro. Y aquí alguien mencionaba, cuando estuvimos construyendo la pregunta, hablaba de expresar emociones y demás. A lo mejor yo puedo decir, ok, pues es que imagínense ahorita hablando de la parte socioemocional que está siendo tan atendida y tan necesaria por lo que estamos viviendo en pandemia. Entonces yo pudiera poner, me dicen que ponga un ejemplo de una actividad de español o de lenguaje y comunicación que atienda el enfoque. Entonces yo podría poner lo que decía la maestra, ok, bueno, pues yo realicé una actividad de un café literario en donde mis chicos al escuchar una lectura les di la oportunidad de que expresaran lo que sienten cuando escuchaban la lectura, qué emoción les generó, por qué se les generó, qué sentimientos identificaron en ellos, qué sintió su cuerpo al escuchar, si dijeron que se sintieron enojo, qué sintió su cuerpo, ¿cómo saben, por qué saben que está enojado? Y entonces esa actividad me permitió que el niño se expresara, porque el lenguaje oral se expresó, a lo mejor lo puede hacer por escrito, pero le di la oportunidad y la pauta para que él se expresara. A diferencia de que yo le pusiera una actividad que no se da, no sé dónde, en preescolar. Si yo pongo una actividad, es que le puse al niño que un texto donde en el pizarrón para que él lo copiara y escribiera cómo se siente y le dicté, o en primaria le puse una actividad donde tiene que copiar el texto, les digo porque me ha pasado,
donde les puse una actividad donde tuvieron que copiar el texto de la página 15 del libro de español y me dijeran qué opinan. Pues la actividad de copiar no es una actividad que atienda a un enfoque. Siempre ubiquen el enfoque de esta asignatura y de todos. Es como lo construimos ahorita, es lo que marca el camino de la asignatura. Entonces ahí si me piden que ponga un ejemplo que puede pasar, un ejemplo de la actividad que realizo, ubíquense en el deber ser, porque muchas de nuestras actividades no atienden el enfoque y les hacemos atendiendo las creencias que todavía son propias. Hablando de preescolar, a veces ponemos actividades de preescolar, de lenguaje y comunicación, que es el copiado o el transcribir, que son actividades importantes, pero que no atienden muchas veces el enfoque. El enfoque es, aquí lo vimos, que el niño practique de manera oral y escrita, pero para que exprese, para que le sea funcional en la escuela y en la calle, para la vida diaria. Entonces ahí es donde podemos nada más que reflexionar, chicos. Lo que nos pregunten, recuerden, volverse a preguntar otra vez, es como una pequeña trampa. ¿Qué quieren que les conteste? Es como los hijos, quien tiene ya hijos grandes, o y mismo los alumnos, a veces te dices, ¿qué acabaste? O ¿qué dice aquí? Y el niño se espera para que tú le hagas una pregunta y saber qué te va a responder. Y entonces decir, que la maestra quiere que le diga que le faltan colores, o quiere que le diga que está grande, o quiere que le diga, entonces este examen es así, tengo que ver qué me preguntan para tratar de identificar qué quieren que les responda. Y la pequeña trampa es que a lo mejor la actividad que yo pongo no tiene el enfoque, pero yo aquí en el examen lo voy a pincelar para que se vea como que estoy atendiendo el enfoque plenamente. Porque nos vamos a, lo incierto de este examen es que no sabemos qué nos van a preguntar. Lo incierto de alguna manera, pero con los ejercicios que estaremos haciendo, nos vamos a dar cuenta que lo que me pongan, voy a saber redactar un texto argumentativo. Porque, por ejemplo, esa pregunta, maestra, que estamos construyendo, pertenecería al dominio 3, ¿verdad? Sí, pertenece a otro punto importante. Ambientes de aprendizaje. Sí. Entonces se me ocurre que, bueno, muy probablemente yo considero que de seguro sí va a venir algo de los enfoques. Entonces, sí es importante que al menos identifiquemos así palabras muy puntuales o muy claves de cada asignatura. Exacto. Bueno, corresponde al dominio 3, pero por ejemplo, en cada dominio pues ya vimos que hay 3, 4 criterios, ¿verdad? A lo mejor construir, no sé, se me viene a la mente tal vez una pregunta de cada criterio para poder pues practicar un poquito de cada dominio. Y a lo mejor a mí se me hace muy buena estrategia así, partir de palabras claves y ya a través de lo que hicimos ahorita de la lluvia de ideas de palabras claves ya construir el texto y sumarle también de nuestra experiencia cómo lo estamos haciendo en los grupos. Punto clave que diste, maestra. ¿Sí se alcanzan a ver ahí los dominios? ¿Están proyectando? Sí, maestra. Ok, la maestra, eso es algo importante. Les digo, me están ganando la clase, se me hace que la próxima ya les va a tocar. Hacia eso era lo siguiente, identificar qué dominio estamos, de dónde se desprendería esta pregunta, y es el dominio 3, como dijo la maestra. Voy a leer el del perfil docente. ¿Son todas docentes, chicas, o supervisoras, directoras? Docente. Una maestra. Yo soy directora de primaria. Ok, aquí tenemos los dos, el director y el de docente. Sí. Una maestra o un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. De una manera sin ver el dominio, y luego en el directivo es un directivo que organiza el funcionamiento de la escuela como un espacio para la información integral de niñas, niños y adolescentes. Varía aquí un poquito en el director por la figura a la que atiende. Pero si se fijan, sin ver el dominio, déjenme regreso otra vez a compartir ahora el texto que construimos. Sin ver el dominio, estuvimos hablando de ambientes de aprendizaje y estuvimos hablando de lo que el dominio 3 nos está mencionando, que nos dice un maestro que genera ambientes de aprendizaje favorables para que participen todos los alumnos. Aquí lo estamos viendo ahora. La maestra acaba de dar un punto clave. Sí, es la bibliografía la que nos va a orientar y nos va a guiar a este trabajo,
pero también tenemos aquí donde cobran sentido los dominios. Si tenemos claridad de esas palabras clave de qué pretende cada uno de los dominios, cuando vea la pregunta, el mismo dominio, el conocimiento del dominio me va a permitir darle sentido a mi respuesta. Si ya sé que es del dominio 3, independientemente del número, chicas, no es tanto el número, sino que ya sé que me están preguntando en relación a generar ambientes de aprendizaje, en relación a que tienen que participar todos mis alumnos, ya sé que es el dominio 3 y digo, desde ahí lo tomo como referente para construir mi pregunta. Los dominios, ya teniendo, están ahí en las guías, si los criterios y los indicadores son mi acordeón. Puedo irme, déjenme veo si tengo aquí por aquí un criterio, déjense los comparto. Déjenme veo si lo tengo aquí. Creo que sí, no estoy muy segura. Déjenme ver acá, estamos abajo. Ok. Dominio 2. Bueno, tengo solamente aquí el dominio 2. ¿Sí lo ven? Sí, sí, maestra. Ok. El dominio 2 es una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Y entonces, todas las preguntas que me hablen o que me planteen, la idea de cómo voy a actuar con mis alumnos, la idea de qué estrategias voy a considerar de acuerdo a mis alumnos, todo aquello que me remita a conocimiento de mi grupo, de mis alumnos, hace referencia al dominio 2. Y entonces, los indicadores que tengo en los dominios me permitirían tener claro a dónde tengo que ir respondiendo. No me los puedo aprender de memoria, porque aparte no sería muy complicado y a lo mejor me saturo. Pero sí, exploren esos dominios, exploren más a conciencia para que vayan teniendo claridad. De aquí van a desprenderse las preguntas, necesariamente las preguntas que nos hagan. Todo lo que tenga que ver con el conocimiento del grupo es dominio 2. Y desde ahí, ok, solamente me faltaría completar, ver qué documentos me llevan a fortalecer la información o lo que me preguntarían de cada uno de los dominios. Por ejemplo, de las características de los niños en los mismos planes y programas de estudios. Miren, el plan y programa de estudio es un documento tan completo que si le doy una buena revisada a ese documento me da elementos para contestar casi todas las respuestas. Sí. Ahí viene. Desde los que viene las modalidades de trabajo, los enfoques, los propósitos. Modalidades en los que tenemos aprendizajes clave, vienen las orientaciones que tenemos el 2011, también viene el trabajo ahí desde el plan y programa, nos hace mención de actividades y de información que nos ayudaría mucho para construir las tareas, las preguntas construidas, como dice la indicación. Aquí un punto también a nuestro favor es que no nos piden que argumentemos o que desde una referencia. Nos dicen, según el programa, si yo estoy segura que eso viene del programa, sí puedo poner en el texto, puedo poner, incluso déjenles vuelvo a compartir el texto otra vez, el que construimos. Ya me quería ir para otro lado, pero déjenme ver. Aquí yo puedo poner en este texto, porque yo estoy bien segura que esto viene en mi programa, porque ese sí lo conozco, y aquí puedo poner desde mi intervención. Y tomando en cuenta puede ser, y tomando o aquí puede ser desde los planteamientos. Desde los el programa de estudios o plan de estudios. Sé o identifico que mi intervención docente debe atender, es que ya puse aquí planteamientos. Bueno. Desde lo establecido. En el programa de estudios. ¿Qué
tenemos que tener, maestros, que les vamos a hacer llegar en estas sesiones hay que buscar conectores, porque me va a pasar lo que estoy haciendo yo ahorita, que repetí planteamientos y planteamientos, pero si escribo mucho en estos días voy a tener la habilidad para cambiar la palabra, pero sí les vamos a hacer llegar en estos días algunos instrumentos como conectores, algunos instrumentos que nos vayan ayudando a construir mi texto. Aquí dijo el maestro Ricardo, no les podríamos dar las respuestas, y yo sé que por ahí en internet o alguien les va a estar diciendo que aquí está la respuesta y demás. Primero, no sabemos qué preguntas nos van a poner, no tenemos ni idea. Segundo, tenemos que construir nuestros propios textos, porque es un proceso de reflexión. Todo lo que tendremos que hacer en estos días es aprender a construir textos. Miren, aquí ya le puse ya desde lo establecido en el programa de estudios, identifico que mi intervención docente, bueno, aquí tendría que cambiarle. Atiende. Ajá. Identifico que mi intervención docente atiende los planteamientos del enfoque. Ok. Sí, es que me estaba cambiando acá. Así ya queda argumentada, pero en base a los dominios. Ajá. Bueno, así y... no, a partir. Bueno, que ahorita ya lo tendré que construir de manera, porque ya le moví esa palabrita y ahí es lo que tengo que tener. Quise poner esta parte desde lo establecido del programa porque lo podamos hacer. Es un documento que tenemos ahí, que conocemos todos y que estamos en la parte de el uso diario, es el documento que más utilizamos. Sí es importante que darnos tiempo de leer las demás lecturas, de evaluación, los protocolos, porque no todo viene en el programa, pero todo lo que tenga que ver con preguntas de mi práctica, de mi intervención, de estrategias, de desarrollo de mis alumnos, si no tengo la posibilidad o si ya no me ha dado el tiempo o si son muchos los documentos, con que explore muy bien mi programa, el plan de estudios, los principios pedagógicos, el perfil de egreso, esos son elementos que me van a dar información para el examen de la mañana y para construir mis respuestas. Aquí lo importante es, primero, que no nos agobiemos tanto. Sí es una tarea sistemática, sí tengo que estructurar, sí debo tener información para estructurar mis preguntas, pero primero no angustiarme, ya vimos que la cantidad no es tanta, y ya vimos que es discriminando e identificando lo que sé de cada uno de los temas a trabajar. Y a final de cuentas es mi práctica, solamente tengo que argumentarla y estar cuidando que sea apegada al deber ser. Y lo que me ha gustado que están haciendo es que lo estén relacionando con los dominios. Eso nos va a ayudar muchísimo. Porque recuerden, ¿sí? Una sugerencia también puede ser, estaba aquí checando los dominios, ya vi que viene el dominio 1 y luego vienen los criterios, ¿verdad? Ajá. Entonces, estaba viendo que de aquí mismo podemos sacar palabras claves. Sí, es que hay que sacar, les digo que es el ejercicio que hemos estado haciendo con el maestro Ricardo de discriminar. Tenemos que empezar a discriminar de las preguntas, qué quieren que les conteste, qué quieren que les demuestre que sé. Pero previo a esto, porque cuando lleguemos a las preguntas ya tuvimos que haber tenido el conocimiento de los dominios. Ya tenemos que saber qué me van a evaluar de cada dominio. Recuerden que la evaluación está centrada básicamente en los dominios. No van a preguntarme nada más que esté alejado de los dominios. Ese es el documento rector y es como la columna vertebral de la evaluación, los dominios, criterios, indicadores. Entonces, no sé si han tenido ya tuvieron la oportunidad de revisarlos todos, los de su función. Sí, sí. ¿Sacaron palabras clave? No, o sea, bueno, no, lo hasta había subrayado, maestra, pero pienso que si, por ejemplo, no sé, se me ocurre hacer 4 hojas de máquina, por decir, y luego poner dominio 1 y luego así una lista de palabras claves. Lo dominio 2 y también igual, no sé, unas 15 o las palabras claves que salgan aquí. Y pues ya con eso ya da argumentos para crear un texto, ¿no? Maestra. Fíjense bien, pues ya casi vamos terminando, porque no tenemos que acabar la hora y media. No terminamos, nos vamos a llevar unas tareas para mañana, porque esta es la parte de lo interesante de este trabajo. La maestra, lo tenemos planteado, pero de otra manera, sí vamos a hacer para mañana, revisen sus dominios y sí identifiquen esas palabras clave.
Mañana nos las van a compartir. Quien quiera de ustedes compartirnos esas palabras clave para ir identificando lo que tenemos que van a evaluarnos y tenerlo claro para las 2 etapas, pero tomarlos como referente para responder nuestras preguntas. Y nos vamos a llevar, van a hacer esta tarea, esta pregunta la íbamos a hacer ahorita, pero ya no nos dio tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, se van a dar el espacio para que hagan lo mismo que hicimos ahorita. Identifiquen recuerden las 3 preguntas. Ahorita le voy a mandar al maestro Ricardo la presentación para que se las comparta. Recuerden las preguntas. No la anoten si quiere, que al cabo va a ir en la presentación. Recuerden, me voy a ver la pregunta, cómo pienso, qué quieren que responda. Voy a identificar las ideas, la palabra clave o la idea clave, que hagan su listado de cosas que saben sin leer nada. Vean qué saben. Y luego ya después que lo vean qué documento pueden utilizar para documentarse. Puede ser el mismo programa. Y a partir de ahí vamos a construir un texto. Por hoy ese texto se los no me los van a enviar, lo vamos a construir y mañana lo vamos a compartir. Pero a partir de mañana me van a estar mandando, voy a mandarles unas preguntas y van a estar haciendo sus textos y me los van a estar mandando para yo poder hacer retroalimentación y poder ya hacerles retroalimentación de manera personal y decirle, maestra, te estás quedando a nivel de descripción o falta esto, aquí puedes incluir esto. Y lo van a hacer para ir practicando. Recuerden que esto va a ser de practicar. Nada costaría con que el maestro Ricardo o yo estuviéramos dictándoles las preguntas, pero no tiene sentido. Hay que practicar. Y entonces con esta pregunta identifiquen qué documentos pueden utilizar y lean textos y esto les va a ayudar a que ya vayan teniendo información. La información que lean estos días de estas preguntas que tengamos, que sean 4 o 5, usted si pueden el programa, pero si buscan un documento más que está en la bibliografía, estas lecturas que haga les va a permitir ampliar su bagaje de información y al momento de estar en las preguntas del examen, créanme que desde ahí, de una idea que tengan, van a poder construir su texto. ¿Sí? Entonces, llevaremos esas tareas. Identifiquen de sus dominios, desde su función, los dominios del indicador, las palabras claves de cada dominio, porque todos son como, se separan para revisarlos, pero todos están engarzados. Nada más digan, este me va a hablar, probablemente si me piden de consejo técnico o de trabajo colaborativo, pues es del dominio 4. Y empezar a jugar con esto y hacen el texto de esta pregunta y mañana comparamos y compartimos. Se trata de compartir, chicas. Aquí la premisa es nada, no hay nada malo, no hay nada bueno. Son textos para compartir, o sea, los vamos a proyectar. Si lo voy a construir un texto de 3 renglones, no importa. Aquí lo valioso es presentarlo y desde ahí ir argumentando, ir ampliando. Si es un texto muy grande, no importa. Aquí nos vamos a dar el tiempo de leerlo y de ir construyendo sobre él. Y ya a partir de mañana me estarán mandando otros textos que les voy a poner límite de tiempo porque recuerden que vamos contra reloj. ¿Qué sugerencia les damos para que avancen en esta? Déjenme, la compartimos esta. Sugerencia, a la pregunta que van a llevar hoy, primero, si quieren escribirlo, pero también grábense en audio, o cuando ya tengan las ideas, graben lo que quieren decir, platiquen como si estuvieran platicándolo. Y después de que lo graben, escúchense y verán que de ese audio pueden sacar un texto de hasta 3,000 caracteres. Pero a lo mejor se dan cuenta que repiten mucho las muletillas y demás, pero hagan su texto antes de hacerlo, antes de escribirlo, grábense, como si le estuvieran platicando a alguien esa respuesta y logren identificar todas las ideas que les permiten argumentar y luego ya lo escriben. Y ya mañana nos platican y nos dicen cómo les fue. Chicos, pues vamos terminando porque hoy tenemos ya consejo técnico y en Durango sí lo tenemos presencial. Hoy sí nos citaron, no sé cómo están ustedes en los estados, pero ya nos citaron de manera presencial. Y pues bueno, hasta aquí no sé, aportaciones. Maestra, disculpe, nada más de manera rapidita, si podríamos en el texto que redactamos ahorita identificar la premisa, la argumentación y la conclusión. Ok, sí, déjense los proyectos.
que puede ser premisa, argumentación, o puede ser introducción y desarrollo y la conclusión. Sí, exactamente, eso es lo que les iba a comentar, porque llevamos esa lógica, chicos, ¿eh? Muchas veces nos ponemos a escribir, pero acuérdense, todo lleva una lógica, todo lleva un proceso, lleva una estrategia, y nosotros ya la definimos. Y vamos a ver si aquí lo que hicimos, respetamos esos tres momentos: premisa, argumento y conclusión. Posterior a eso, vamos a ver si en realidad contestamos la pregunta que nos estaban haciendo, ¿sí? Así es. Y ver en qué nivel nos quedamos. Como dice la maestra Lupita, si mencionamos solamente algunos aspectos, si describimos algunos aspectos, o si argumentamos en realidad la respuesta que estamos dando. Son tres aspectos que tenemos nosotros que empezar a familiarizarnos. No quiere decir que a la primera nos va a salir, ni a la segunda. Como un texto que yo tengo aquí en mi pared escrito, dice: los perdedores renuncian cuando fallan, los ganadores fallan, fallan y fallan hasta que lo logran. Y eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros aquí, cometiendo errores y viendo esos errores y volver a intentar y volver a hacerlo hasta que el texto que nosotros escribamos cumpla nuestras expectativas, porque como lo dice la maestra Lupita, no hay un texto correcto. Todo va a depender de la argumentación que nosotros le demos. Y si no está bien argumentado, entonces estamos fallando en algo. Si no cumple nuestras premisas, ok, vamos a empezar a hacer esos cambios. Lo importante es que de aquí a cuando terminemos estas 4 sesiones, ustedes ya lleven más práctica y se les haga más fácil empezar a construir su respuesta con estos elementos: su argumento, su conclusión y su premisa. Si lo menciona, si lo describe, si lo argumenta y si en realidad contesta la pregunta. Así es. Y lo valioso de este texto es que es nuestro primer texto y tendremos que tenerlo ahorita aquí, y fue como que ir armando ideas, y lo quise dejar hasta ahí porque es nuestro primer texto y fue elaborado así como que, a ver, a la primera, vamos a escribir. Conforme avancemos en estos días, como vamos a estar leyendo, tendremos más elementos para construir los textos, pero sí es importante lo que dice el maestro Ricardo, que lo identifiquemos y que probablemente a este texto le van a faltar cosas. Sí, pero este es lo importante. Este es nuestro primer texto. Y lo valioso de estos días es que cuando lleguen al examen no va a ser su primer texto el que escriban en el examen. Ya tuvimos varios ensayos y entonces ya en mis textos no voy a tener la angustia de a ver cómo empiezo. Al menos ya voy a tener elementos para decir, no es mi primer texto, y ya voy avanzando un poquito más. Exactamente. Maestro Ricardo, ¿puedes jugar como nuestro juez externo, nuestro validador externo? O sea, aquí también se vale la evaluación externa. Porque nosotros claro, es un jueceo que se puede hacer porque tenemos la experiencia de poder identificar algunos elementos. ¿Sí? Muy bien, entonces nos haces jueceo de nuestra pregunta ahorita. O te la llevas y no la das mañana, tú dinos, si no aquí yo por mí no hay problema. A ver, ¿qué horas son? Son las 6:30, ¿no? Es la hora de mi segundo café. Yo creo que sí. Ok. Vamos a empezar con cuestionamientos, chicos. ¿Sí? Acuérdense, la premisa, cuando vimos nosotros las actividades el viernes pasado, ¿qué era la premisa? La premisa va a ser un juicio, una idea para poder hacer mi razonamiento. Exactamente, es como la pregunta que nos están haciendo, que es lo que les planteó la maestra Lupita ahorita. Y sobre esa vamos a hablar. ¿Sí nos pones la pregunta, Lupita? ¿No se ve? ¿No se ve? Espérame, No. pues, ahí voy. Ahí te la comparto. La estaba acomodando. Ok, porque nos habla de...
explica el enfoque de una asignatura o campo de formación y el tipo de intervención docente que lo atienda. O sea, que íbamos a hablar sobre el enfoque y hacer un tipo de intervención donde el docente está aplicando ese enfoque. Estábamos hablando del enfoque del español, que es comunicativo y funcional y se basa en las prácticas sociales del lenguaje. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Excelente, hasta ahí vamos. Con base en eso, vamos a ver si en realidad me explicaron, dice explica, el enfoque. La importancia del enfoque de la asignatura de español radica en que es quien establece el fin de la asignatura y lo que se debe desarrollar en los alumnos. Este es comunicativo y funcional, sería porque no es comunicativo funcional, es comunicativo y funcional, lo cual significa que debe atender las prácticas sociales del lenguaje para ofrecer oportunidades para que todos los niños desarrollen sus potencialidades de aprendizaje en la expresión oral y escrita que les permite ordenar, estructurar y sistematizar su pensamiento. Ese vendría siendo nuestro argumento. Vamos a ver. Estoy marcando las palabras repetidas, los enlaces, por lo que te decía, que hay que tenerlos presentes y hacerles llegar los conectores para también en nuestra valoración ver nuestros próximos textos. Exacto, va a haber una gran diferencia del primero al último. Yo no le voy a hacer cambio, nada más le voy a señalar lo que nos estuvo faltando. Okay. Desde lo establecido en el programa de estudios, identifico que mi intervención docente atiende los planteamientos del enfoque a partir de los saberes previos para determinar las modalidades de trabajo en que me permiten potencializar el desarrollo del lenguaje oral y escrito de mis alumnos. Estas deben ser actividades puntuales, recurrentes, proyectos, secuencias didácticas y secuencias didácticas. Es importante también generar ambientes de aprendizaje que den la oportunidad al alumno de interactuar de manera segura en el contexto social en el que me desenvuelvo. Subimos un poquito para ver la pregunta. Voy. ¿Tenemos algún tipo de intervención en ese texto? Sí. ¿Dónde está? O sea que, bueno, yo consideraría que como que solo estamos mencionando o argumentando lo que dice el plan que debemos de hacer, ¿verdad? Pero era lo que les mencionaba hace ratito de que si teníamos nosotros que explicar, bueno, yo cómo lo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Cómo es mi intervención? Entonces, a lo mejor ahí sería en mi salón o con mis alumnos, procuro haciendo que las actividades, ¿cómo se llaman? Práctica social, poner en juego las prácticas sociales del aprendizaje a través del desarrollo de proyectos o no sé, me ocurrió así algo. ¿Dónde en específico? Porque no nos dice que expliquemos una aplicación donde un momento en el que se aplique el enfoque. Nos dice un tipo de intervención que lo atienda. Ya no nos está diciendo, dinos cómo lo aplicarías. No. Tipo de intervención que lo atiende. ¿Y qué tipo de intervención lo atiende? ¿Cuál atendería ese enfoque? Que cualquiera que digamos es correcta, porque todos atienden el enfoque de español. ¿Cuál intervención podríamos hacer que atiende el enfoque del español? Un regalo de lectura. Un regalo. Todas las estrategias, ¿no? Exactamente. Es nada más concluir ahí prácticamente cómo vamos a cerrar todo eso, porque desde el primer párrafo y el segundo párrafo dimos argumentos. Dimos argumentos de el enfoque del español, que fue el que tomamos. Pero nos faltó la otra parte y concluirlo. ¿Sí? Nos quedamos en una sola. ¿Correcto? Eso es lo importante de esto, maestros. ¿Sí? Que empecemos a ver posterior a una redacción. Fíjate, aquí fuimos varios. Entre varios construimos y dimos muy buenos aportes, pero tenemos que empezar a ver si en realidad cumple ese texto lo que nos está pidiendo. Y eran 2 elementos.
¿sí? Y nos fuimos solamente por uno, nos faltó el otro y nos faltó el cierre que ya habíamos comentado. Y con eso, ahora sí, mi texto responde la pregunta que me estaban planteando. ¿Cuál va a ser la tarea con la maestra Lupita? Terminarlo. Exactamente, terminar este texto, que ya tenemos la base, y enviárselo, para que en la siguiente sesión que tengamos mañana, ya veamos, perfecto, ya está, premisa, argumento, conclusión, ¿sí? Menciona, describe o argumenta, y si en realidad contesta la pregunta. Y con eso, sabemos que este es un proceso, chicos, no nos va a salir a la primera. ¿Sí? No nos va a salir a la primera. Necesitamos practicar, 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 practicar y seguir practicando. Y de hecho, pues está la segunda pregunta que va en la presentación, Ricardo, que tienen que, o sea, esta ya prácticamente va como para cerrarla. Ya lleva el 50%. Sí, en la siguiente hay que ver lo que hicimos ahorita y tratar de que la pregunta nos quede mejor estructurada. Pues la respuesta, perdón. Le damos, ahorita déjenle, pon tu número en el chat, Lupita, para que te envíen ahí sus argumentos de la pregunta que va a venir en el PowerPoint. Yo les voy a mandar, o ponlo en el PowerPoint. Pon tu... Por aquí se puede compartir, ¿verdad? Sí, ponlo al final en el PowerPoint, tu número de teléfono, para que ellos ahí te manden esta argumentada y la siguiente argumentada. Antes de... Sí viene, mira. Ok. ¿Antes de qué horario que te la manden? De las 2, hoy antes de las 2, al cabo esta ya va construida, porque si les digo que antes de la 1, yo voy a estar antes de las 2. Sí, porque obvio tiene que retroalimentar y si se la enviamos a las 10 de la noche, pues no, ¿verdad? Porque se tiene que hacer un análisis. Sería terminar esta y la otra pregunta. Y la otra que viene ahí. Mañana las compartimos. Mañana las vamos a estar compartiendo aquí. Y la de lo que decíamos de las ideas, las palabras clave de los dominios, esas no me las envíen para que no nos saturemos. Lo hacen el ejercicio y mañana lo compartimos. Nada más las tareas, las preguntas, perdón. ¿Sí, chicos? Sí, la segunda pregunta, maestra, sería la de qué manera generas ambientes para el aprendizaje. Y para la participación de todos tus alumnos, sí. Muy bien. Vayan identificando. Y no sé, chicos. ¿A qué número es, maestra? Es que no lo vi. Ahorita los ven. Bueno, aquí está, déjense los pongo, pero va en la presentación ahí. 618 154 2335. Gracias. Aquí va en la presentación de todos modos también, miren. Ahí está. No sé, chicos, hasta ahorita aquí, esta sesión que vamos terminando, ¿cómo van? ¿Cómo se sintieron? En el horario, en las actividades. El horario está excelentísimo, ¿eh? Está bien. Ahorita estamos receptivos al 100%. Y se va el tiempo bien rápido. Rapidísimo. Sí, fue rapidísimo. Exacto. Y somos un muy buen grupo, ¿sí? Un muy buen grupo, ¿eh? Yo sé que ¿Sabe también por qué? Es importante también en este horario, maestra, porque, por ejemplo, ahorita pues nadie le habla a uno por teléfono, todos están dormidos aquí en la casa, entonces no hay nada que lo perturbe ni que lo distraiga porque no, y está todos uno están dormidos. Nada más en lo que se acaba de despertar muy bien, pero ya luego, mira, te ubicas en la hora a veces. ¿Cómo se sintieron, chicas? Muy bien, maestra Lupita. Muy bien. Sí, fue una mañana muy productiva, la verdad me deja bastantes conocimientos y experiencias que los necesito urgentemente y fue realmente muy productivo para mí. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces a darse su espacio para que terminen la pregunta que iniciamos, la respuesta, perdón, y le avancen a la siguiente y mañana ya tendremos la dinámica para compartir. Como decía el maestro Ricardo, pues prácticamente ahorita a nosotros nos toca orientarlos, guiarlos y aprovechar también que el maestro Ricardo está con nosotros, porque como él decía, tenemos experiencia en esta parte y el hecho también es el respaldo de saber que estamos aquí porque nuestro compromiso es que realmente vayan tranquilas y relajadas al examen y que vayan
pensando que no es su primer texto y que lo que aquí vivamos, dicen por ahí que vale la pena, pero creo que no es que valga la pena, sino que el tiempo que estamos invirtiéndole a estas sesiones realmente nos fortalezcan de manera profesional y nos lleven con tranquilidad al examen. Seguras de que la pregunta que sea vamos a saber construir o vamos a saber tener elementos ya para iniciar y construir unos buenos textos. Exactamente, es la mejor inversión que están haciendo, chicos. Es la mejor inversión y se las valoramos y se las aplaudimos, porque no cualquiera, no cualquiera está ahorita en estos momentos formándose, preparándose para la función que están desempeñando. Obvio, también vamos a tener ejemplos de directivos, ¿verdad? Ahorita nos tocó una de docentes con base en el enfoque que también tiene que conocer un directivo, pero también vamos a tener ejemplos que independientemente si es directivo, supervisor o directivo, lo importante es el proceso que vamos a llevar para elaborar el texto, ¿sí? No les vamos a dar, como dicen, el pescado, sino los vamos a enseñar a pescar. Entonces, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado, maestra Lupita, mis respetos, muchas gracias por compartir su experiencia y nos vemos mañana a las 5 de la mañana en nuestro club. Que tengan un muy bonito día lleno de éxitos, chicos, Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias, maestra Lupita, gracias, doctor Ricardo. Gracias.